Dios me les bendiga, hermanos. Qué bueno verles en la casa de Dios. ¿Cuánto estamos gozosos de estar en nuestra iglesia? Para mí es un verdadero privilegio estar esta noche acá. Agradezco a su pastor por esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Vamos a la Biblia, al libro de los Salmos, capítulo 78, versículos 5 y 7. Libro de Salmos, capítulo 78, versículos 5 y 7. He titulado a esta enseñanza Familias que dejan un legado. Y vamos a hablar acerca de lo que es un legado y qué implica dejar un legado familiar. Es decir, esa herencia que le vamos a dar a nuestra descendencia. Y no se preocupe, no vamos a hablar de dinero, hermano. Amén. Porque algunos dicen, herencia, dinero, terrenos, animales, ganado, etcétera. No, hermano, vamos a hablar del verdadero legado que debemos dejarle a nuestra familia. Vamos a la Biblia, Salmo 78, versículos 5 y 7. ¿Lo tenemos, iglesia? Vamos a leer la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificásemos a nuestros hijos. Versículo 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios, que dice la Biblia, hermanos, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta campaña de la familia, donde hemos aprendido, Señor, del diseño que tú has hecho para que nosotros habitemos en familia. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos guíe al conocimiento de tu palabra y podamos entenderla, Señor. Queremos recibir el consejo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das esta noche de estar aquí reunidos. En Cristo Jesús lo pedimos todo creyendo. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Qué bueno verle en la casa del Señor. Es más, saluda al hermano que tiene a la par, dígale bienvenido. Qué bueno verte en la iglesia. Qué bueno que estés aquí esta noche aprendiendo más de la palabra. Bien, hermano, vamos hasta el amanecer. ¿Amén o no amén? Ya lo veo algunos tristes como, pastor, no, hombre, se me dijeron que iba a ser hasta las 9, ¿verdad? Bueno, entremos en materia. Libro de los Salmos. El libro de los Salmos es un libro bien especial. Es más, algunos dicen que es el libro que más tardó en recopilarse de toda la Biblia, porque es el que más recaudó información, por decirlo así, porque son cantos, oraciones, expresiones de fe de los hebreos que se fueron uniendo poco a poco. Y algunos dicen que quizás allá en el exilio en Babilonia es donde se les ocurrió empezar a unir todos estos cantos, oraciones que estaban ahí en medio de Israel y hacerlo un solo libro. Ahora, este libro se divide en 5 sublibros. Cada uno de ellos, algunos dicen que está inspirado en uno de los libros de la ley. Es decir, cada uno de esos 5 libros que se divide el libro de Salmos tiene que ver con alguno de los libros de la ley. Ahora, el Salmo 78 es un recordatorio para las familias de Israel. ¿Y cuál es ese recordatorio? Que sin Dios, usted y yo no somos nada, hermano. Ese es el recordatorio. Ahora, definamos algunas palabras. Primero, ¿qué es legado? Según el diccionario, legados son bienes, valores o ideas que una persona transmite a sus sucesores o a la posteridad. Es decir, el legado es algo que le entregamos a la siguiente generación. Para que lo entendamos de esta manera, es como en una carrera de relevos. Nosotros vamos corriendo, ahorita llevamos nosotros la vara o lo que sea, vamos corriendo, y el legado es esa vara que yo le voy a entregar a la siguiente generación que va a seguir este caminar. Amén. Todos vamos a entregar un legado a nuestra familia. Todos vamos a delegarle algo a nuestra familia. Eso todos lo vamos a hacer. Ahora la pregunta sería, ¿eso que le voy a dar a mi familia, la herencia que le voy a dejar a mi familia, es buena o es mala? Esa sería una buena pregunta. La segunda sería, ¿cómo voy a sostener el legado que le voy a dejar a mi familia? ¿Cómo lo mantengo yo? ¿Cómo lo incremento yo? ¿Y cómo voy a hacer para que mi familia aprenda a cuidar lo que le voy a dejar? Es más, yo estoy más que seguro que más de alguna vez usted o yo hemos visto casos de personas que sus padres quizás les dejaron ciertas posesiones y ellos se las acabaron. No las cuidaron. No supieron cómo manejar las cosas.
y les entregaron algo, les dieron algo. Probablemente fue una casa, qué sé yo, algunos bienes. Y esta persona, en lugar de cuidarlos y partir de ahí para crecer, los hizo pedazos. No los supo manejar. No tenía la capacidad de administrarlos. Entonces, en pocas palabras, nosotros esta noche vamos a aprender, con la ayuda de Dios, cómo poder instruir a nuestra familia a que caminen bajo la integridad y la bendición de nuestro Dios. Amén, hermanos. Mire, las cosas materiales son importantes, eso lo sabemos. Los bienes que le podamos dejar a nuestra familia son importantes. Los bienes son muy importantes, la educación es más. Pero le digo algo, hermano, de nada sirve que nosotros le podemos heredar la empresa más grande a nuestros hijos, el mejor negocio, el mejor terreno, pero si nuestra descendencia no conoce a Cristo, no les estamos dejando nada. El tesoro más valioso, hermano, es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nuestros niños están aprendiendo en escuela bíblica es el tesoro más grande que les vamos a poder dejar, hermano. Puede ser que usted y yo no les dejemos grandes cosas materiales, pero les vamos a dejar la semilla del evangelio que va a dar fruto al 100%. ¿Cuántos lo creemos, iglesia? Ahora, ¿qué enseña la palabra? El libro de Salmos, en el capítulo 78, versículo 5, dice lo siguiente. Léalo conmigo. Él estableció testimonio en Jacob. Cuando habla de Jacob, está hablando de la nación de Israel. Y puso ley en Israel, la cual mandó, ojo, este es un mandamiento para todos nosotros, hermano. Y dice la palabra, a nuestros padres que la notificasen. ¿A quién dice la palabra? La pregunta es, ¿estamos nosotros enseñándole a nuestros hijos la palabra de Dios? Esa es una muy buena pregunta. Porque la educación de nuestros hijos, ¿en manos de quién la estamos dejando? ¿A quién le estamos dando los oídos de nuestros hijos y los corazones de nuestros hijos? ¿Quién es el que instruye a nuestra familia? Hermano, tristemente tengo que decirle que en esta época, en pleno 2026, a veces el maestro de nuestros hijos son las redes sociales. ¿Qué hacen muchas personas? De repente el niño está llorando, ay, que molesta este niño, dale el teléfono. ¿Y qué va a ver en ese teléfono? ¿Cuántos de nuestros hijos, su maestro son las redes sociales? Y están expuestos a un contenido no apto para su edad, no apto para la conducta cristiana que esperamos que hereden. Y nos damos cuenta que lamentablemente nuestros hijos están siendo educados por las redes sociales. Y ve un montón de niños que de repente no tienen principios, no tienen valores, no tienen criterio, no tienen una manera de comportarse correcta. ¿Por qué? Porque los está educando el teléfono celular. Estamos acá, iglesia. Si le parece, pastora, me está tirando porque yo le dejo el celular a mi hijo. No, hermano, no soy yo, es el Espíritu Santo que le está hablando a su corazón. Amén. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué ven nuestros hijos? ¿A qué se exponen? A mí me daba risa un día de estos. Estábamos paseando con mi esposa, estábamos caminando por ahí y de repente me llamaba la atención ver cómo los niños manejan bien el teléfono celular. Es increíble, como que ya lo traen en el chip de la memoria infantil, hermano. Un niño de repente agarra el celular, videos de Mickey, dice. Ni hablar puede, pero sabe usar el celular, hermano. Y muchos de nosotros nos dan el teléfono y no hayamos ni cómo encenderlo. Usted. Hermano, cuando nos damos cuenta de eso, vemos lo grave de esta situación. Porque nuestros niños están expuestos a tantas cosas malas en redes sociales que lamentablemente muchos de nosotros, como digo, el maestro de nuestros hijos, se le hemos cedido a las redes sociales. El maestro de nuestros hijos a veces son el contenido en la televisión. En fin, hermano, no somos nosotros a veces. El maestro de nuestros hijos son sus amigos. El maestro de nuestros hijos a veces son sus compañeros de clase, pero no somos nosotros. Y el maestro que debería guiar a nuestros hijos deberíamos ser nosotros. Amén, iglesia. No le deje la educación en manos de otras personas. Es nuestra tarea delegada por Dios el darle a nuestros hijos una buena formación bíblica. Y dice la palabra del Señor, para que lo sepa, dice el verso 6, lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. El mandamiento ahí está. Ese es el legado que usted y yo debemos dejarle a nuestra familia.
Ese recuerdo de nuestros hijos que de repente digan: mi papá, mi mamá me inculcaron el temor y el respeto a Dios. Y eso se los agradezco siempre. Eso así debería ser. Me recuerdo una vez estaba escuchando el testimonio de unas personas, estaban entrevistando, era la segunda generación de personas que se dedicaban a la iglesia, al evangelio. Y le preguntaba a este entrevistador y le decía: ¿qué los motivó a ustedes a continuar el trabajo, el legado en su iglesia? ¿Qué los motivó? La predicación de su padre, el amor de su madre con los que él servía en la iglesia. ¿Qué los motivó? Y dice estos jóvenes: fíjese que no fue la predicación de mi papá, porque mi papá por años predicó los mismos 5 sermones. ¿Sabías que hay hermanos que tienen los mismos 5 o 3 sermones? El de estira y encoge, y usted va a hablar de Lázaro otra vez. O va a hablar del amor de Dios en Juan 3:16, ¿verdad? Entonces lo predicó como 6 veces el mismo sermón, ¿verdad? Entonces decía: no fue la predicación de mi papá. Entonces fue la entrega de sus padres al ministerio. No, dice. Y entonces, ¿qué los motivó? Que todas las noches mi papá hacía lo mismo. Oraba con nosotros, nos aconsejaba, nos decía cuánto nos amaba, y después se iba a su cuarto y cerraba un poco la puerta, y ahí oraba todas las noches. Pasara lo que pasara, sucediera lo que sucediera, mi papá todas las noches entraba en ese cuarto, doblaba sus rodillas y esperaba la misericordia de Dios. Y esa imagen nos impactó tanto que nos motivó a que nosotros también buscáramos a Dios de todo corazón. Hermano, nuestras palabras enseñan, pero nuestros ejemplos, hermano, arrastran. Aló. Nosotros a veces no mantenemos una coherencia entre lo que hablamos y lo que hacemos. Aconsejamos probablemente a nuestros hijos por un buen camino, pero lamentablemente con nuestras acciones le decimos lo contrario. Como decía una hermana una vez, decía que la niña le decía: mamá, a mí cómo me gusta estar en la iglesia. Y decía la hermana: qué bonito, mi hija, le encanta estar en la iglesia. Y cuando le preguntaron a la niña: hija, ¿y por qué te gusta tanto la iglesia? Porque aquí mi mamá no pasa gritando, dijo. Allá en la casa viera cómo le agarra. Pero aquí viera, ella no grita, sino que está bien bonita. Y así me gusta ver a mi mamá, decía la niña. Hermanos, muchos de nosotros no nos damos cuenta que le mostramos un rostro a nuestros hijos en la iglesia y tenemos otro rostro en la casa. Como que al entrar a la iglesia, como que de repente empieza aquello y los transformamos y empezamos: oh, santos hermanos, bienvenidos. Nos saludamos con ósculo santo. Pero al salir de aquí, hermano, como que de repente ¡brum! Y empezamos a gritar, empezamos a actuar mal, y el niño solo nos observa que en la iglesia tenemos un comportamiento y en la casa tenemos otro comportamiento. ¿Estamos inspirando a nuestros hijos? Sería una muy buena pregunta. La palabra del Señor dice en el versículo 7: a fin de que pongan en Dios, que dice, ¿cómo nos deberíamos de dar por satisfechos en la enseñanza a nuestros hijos? Cuando ellos comienzan a confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Ahí usted y yo podemos decir que hemos hecho un buen trabajo. El maestro que por excelencia deberíamos ser nosotros. Un legado no es solo un negocio, no es solo un terreno que le dejamos a nuestros hijos o los bienes materiales. Es todo la acumulación de las enseñanzas que nosotros le estamos dando a ellos. Y aquí hay algo bien interesante, hermano. Para poder generar un legado en el corazón de nuestros hijos, tenemos que pasar tiempo con ellos. Amén, hermano. No, si yo paso tiempo con mi hijo, pasamos tiempo cerca de nuestros hijos o con nuestros hijos. Hay una diferencia. Porque muchos de nosotros podemos estar cerca de nuestros hijos, pero no con nuestros hijos. Podemos estar ahí en la misma casa, pero nosotros estamos viendo la televisión y el niño está haciendo otra cosa y nunca hablamos con él. Es más, el niño ni sabe que somos el papá. Es que ahí viene un señor que se sienta toda la noche en ese sillón a saber quién es, porque nunca me habla. No lo conozco yo. La convivencia es tan importante porque en esa convivencia está la formación que nosotros le vamos a dar a nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, acompáñame por favor. Deuteronomio 6:6. Vea esta enseñanza tan grande que vemos acá en este libro. Deuteronomio 6:6, dice la escritura:
y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7, ponga la atención a esto. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando, ¿a dónde dice? Y andando por él y al acostarte, cuando te levantes. ¿Qué está diciendo? Que literalmente tenemos que hablar en la casa, o ahorita voy en el camino, ahorita te voy a aconsejar, hijo. No, ahorita voy a dormir, así que antes que te acostes te voy a decir algo. No, lo que está hablando ahí es convivencia. Hemos llegado a una época, hermano, antes qué bonito era cuando las familias se sentaban juntas a convivir, cenaban y platicaban y hablaban. Y empezábamos a expresar, y usted ahí se podía dar cuenta de la manera en la que pensaban sus hijos. Ahí usted se daba cuenta de lo que les estaba pasando, o si algo les ocurría. Pero ¿qué sucede hoy en día? Ya no platicamos. Las redes sociales, en lugar de acercarnos, nos han distanciado de nuestra familia. Porque la mamá, en lugar de hablar con el papá, viendo TikTok, está la hermana haciendo su TikTok en el comedor. Mire, bien chistoso se ve a alguien cuando hace TikTok. Paréntesis, él me da risa porque un día de esto andábamos con un amigo en la playa, estábamos platicando y de repente veo a alguien que había puesto un palito ahí y el teléfono ahí trabado, y yo veo que la muchacha estaba. Me quedo así como, pasamos todavía y todavía nos quedamos. Porque hermano, estamos en una época de verdad muy extraña, y es raro como la gente de repente está clavada en esas cosas. Hermano, de verdad hay personas que ni al baño van tranquilas, y de repente usted, bueno, ¿y tu papá dónde está? En el baño está viendo redes sociales. Usted hasta le manda una nota a la hermana: viejo, te extrañamos. Porque ya no lo ven en la casa, hermano, es increíble. Mire, el problema es que hemos evitado muchas veces el convivir, y en la convivencia hay una riqueza increíble, hermano. El problema de no transmitirle a nuestros hijos nuestra fe, de no enseñarles la lectura de la palabra de Dios, de no instruirlos en la oración, es que ellos, créame, necesitan, como usted no se imagina, su guía. Lo que usted les enseña a sus hijos es tan determinante, porque si no se los enseña usted, alguien más les va a enseñar otra cosa. Y el problema es que les enseñan otra cosa es que los pueden desviar. Yo le puedo decir de todo corazón, hermano, que la formación de los padres es lo más importante. Bendito Dios que algunos de nosotros Dios ha tenido misericordia, que si nuestros padres no estuvieron ahí, pero Dios puso personas en el camino que tomaron esa labor y nos enseñaron. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Voy a ilustrar los dos versos o los dos capítulos que hemos estado estudiando, y lo voy a ilustrar a través de esta historia en la palabra del Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículos del 1 en adelante. Vamos a ilustrar esto a través de esta historia de la palabra de nuestro Dios. Encontramos aquí algo interesante. Encontramos a un David que ya es rey. Ya él es una persona pues que está en una posición de poder. Usted conoce la historia bíblica, ya tiene varios hijos. Pero vamos a analizar un poco la paternidad de David y vamos a ver qué tanto cumplió él su función como padre. Quiero que le ponga atención a esto. Versículo 1. Aconteció después de esto. Deténgase ahí. ¿Después de esto qué? De los acontecimientos del capítulo 11 y del capítulo 12. ¿Qué sucedió en esos capítulos? Pues ahí podemos ver el error de David que comete con Betsabé. Ahora, dice la palabra, que teniendo Absalón, hijo de David, una que dice, hermana hermosa que se llama Tamar, ¿qué le pasó a este muchacho? Se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Espérame. ¿Cómo es esto? Todos los que acabamos de leer son hijos de David. Todos. Pero viene David, está distante de sus hijos y hay un enredo amoroso que está pasando entre ellos. Un muchacho llamado Absalón tiene una hermana que es hermanastra de un muchacho llamado Amnón, que también es hijo de David, pero obviamente tiene otra mamá. Y este muchacho llamado Amnón se enamoró. Y aquí hay un detalle, versículo 2. Y estaba Amnón, ¿cómo dice la Biblia? Angustiado
hasta enfermarse. Hermano, o sea que este muchacho ya estaba dando símbolos o señales de que algo andaba mal. Pero ¿por qué David no lo notó? Esa es mi pregunta. ¿Dónde está David en todo esto? ¿Por qué David no está notando que algo le está ocurriendo en su familia? Póngale atención a este detalle. Sigamos leyendo. Y dice la palabra: y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, por ser ella virgen. Le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. O sea que este Amnón no tenía buenas intenciones con ella, obviamente. Versículo número 3. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea. Aquí entra otro personaje. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, alguien más lo va a hacer. Si yo no hago mi trabajo, alguien más lo va a hacer. Y muchos estamos poniendo en riesgo nuestra familia porque alguien más está tomando el papel que nos corresponde a nosotros. Amén, iglesia. Ojo con eso. Ahora, vea lo que dice la palabra de Dios, versículo 4. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? O sea, que era tan notorio que este muchacho algo le pasaba, que su amigo se dio cuenta que algo le pasaba, pero el que no se daba cuenta era el papá. ¿Dónde está David? ¿Por qué David no está cuidando de sus hijos? ¿Por qué David no está notando que hay un problema entre sus hijos? Ahora yo le hago la pregunta a usted, hermano. Porque hay cosas que nuestros hijos están pasando y usted y yo no lo sabemos. La respuesta es sencilla: no estamos conviviendo con ellos. Nuestros hijos de repente crecieron y ya no los conocemos. Ya están ahí en la casa y usted tiene un adolescente que no sabe ni qué le pasa. Hermano, es terrible, pero hay personas que pueden evitar que sus hijos fracasen en la vida si tan solamente le pusieran atención y tuviéramos aquel deseo de corregirlos. Porque el papel de corregir a nuestros hijos nos corresponde a nosotros. Amén. No a la abuela, no a los tíos, a nosotros. Ay, mamá, aquí le dejo este cipote, corríjalo usted. Y la abuela ama tanto a su nieto que no lo corrige, lo consiente. Silencio en la casa del Señor. Cualquier parecido es usted. Lo consiente. No le vaya a dar dulce, mamá, por favor. Y hasta el bicho todo lleno de dulce, hermano. Le estamos haciendo un daño. Pero claro, ella es la abuela. Ella no es la que está designada por Dios para corregir. Es usted. Y estamos dejándole ese papel a otra persona. Y ahí es donde está el problema. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, no esperar que alguien más las haga. El problema que tenemos acá es que de verdad es tan terrible esta situación, hermanos, que de repente hay madres que sospechaban que sus hijos andaban en algo malo. De repente entró el cipote a la casa con una licuadora que a saber de dónde la sacó. No trabaja, no hace nada y aparece con una licuadora y la pone ahí. Y la mamá solo: una licuadora. Pues bien, aquel dice todavía. Al rato viene el cipote y entra con un televisor. La señora no se queda. No le quiere preguntar de dónde lo sacó, solo mira, y de ahí donde ha sacado eso, no habrá una refri también. Pues es que fíjate que ya no hace falta que la cambiemos. ¿Cómo es que no le pudo decir: hijo, ¿de dónde estás sacando eso? ¿Cómo es que lo conseguiste? ¿Por qué traes esas cosas a la casa? ¿Dónde está el orden en esa casa? Lamentablemente en nuestra familia encontramos anarquías en nuestra casa, hermano. Y de repente no son los padres los que mandan, sino que son los hijos. Y qué terrible es ver, hermano, a personas que sus hijos los dominan. Yo sé que no es aquí, eso es en Soyapango, hermano. Pero es increíble, el niño manda. Si el niño no quiere venir a la iglesia, nadie viene. Ay, es que, ¿y por qué no vino, hermana? Ay, es que fíjese que a Felipe Antonio
a Judas Adonai. Él no quiso venir porque quería dormir. Entonces, yo lo dejé, fíjese, yo lo dejé. Nos quedamos todos en la casa. A mí me enseñaron que si usted paga las facturas, que si usted provee para su casa, usted manda. Aló, ¿le gusta o no le gusta a sus hijos? Hay cosas que usted debe enseñarle a sus hijos, les parezca o no les parezca, pero usted lo va a enseñar porque es por el bien de ellos mismos. O solo porque de repente, es que el niño no quiere estudiar, ya va 6 meses que no va a clase, fíjese, pero yo le digo que ahí duerma. ¿Cómo es posible que esas cosas pasen? Lo mismo estamos leyendo acá. Estamos viendo que al hijo de David, llamado Amnón, lo están mal aconsejando. Es más, le van a dar el peor consejo. Básicamente le van a decir que abuse sexualmente de su propia hermana. Y David no va a hacer absolutamente nada. ¿Cuántos padres y madres están viendo que sus hijos están colapsando y no hacemos nada? Empezaron con una bebida alcohólica, usted se dio cuenta, no dijo nada, no hizo nada, la dejó pasar y después, ¿cómo va a terminar ese muchacho? En un alcoholismo. ¿Por qué no lo detuvimos cuando se podía hacer algo? ¿Por qué esperar hasta que la persona haga pedazo su vida? Y es más, eso se pone más grave todavía, porque después que abusa de la muchacha, vea lo que pasa, versículo 21, salte conmigo por favor hasta el 21. Y luego que el rey David oyó todo esto, es decir, la violación de su hija, ¿qué dice la Biblia que hizo? Pero ¿de qué sirve si no hizo nada? Solo se enojó y no lo va a castigar, no lo va a reprender, no va a poner justicia. No hizo nada. Solo, qué bárbaro lo que hizo. La próxima vez, pau, niño. Hay momentos en que es necesario poner orden en nuestra casa, hermano, antes que las cosas se salgan de control. Y espérenme, versículo 22. Mas Absalón, que es el hermano de esta muchacha, no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón. David no se dio cuenta de lo que hizo este muchacho al principio, no se daba cuenta que algo le pasaba, no investigó, pasó lo que pasó, pero después hay otra cosa. Obviamente este muchacho llamado Absalón va a querer vengarse de su hermano. Pero de nuevo David no va a hacer nada. Es más, él mismo va a permitir que algo pase dentro de su familia. Vea lo que dice la palabra, versículo 23. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores, esa gente que le quita la lana a las ovejas, en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. ¿Cómo va planeando todo Absalón? Entonces, pues si no te ruego, versículo 26, salte conmigo por favor. Entonces dijo Absalón, pues si no te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Le resumo la historia, lo termina matando. ¿Y David qué hizo? Nada. ¿Por qué David se quedó con las manos cruzadas? ¿Por qué David no puso orden en su propia casa? ¿Y cómo termina esta historia? Pastor, pero es que ahí había un trasfondo, había una profecía para David que hablaba de esas consecuencias. Sí, hermano, pero en este momento no estamos analizando el panorama profético en la historia de David. Yo quiero que lo vea desde el punto de vista de familia. Porque él como cabeza de hogar no hizo nada. Porque permitió que sus hijos hicieran delante de él un relajo en su casa. ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué David no puso un orden en su familia? Tristemente, hermanos, hay muchas personas que no estamos dispuestas a poner orden en nuestra casa. Y el legado que le estamos dejando a nuestra familia no es un legado de bendición, es un legado de desorden. Es un legado de anarquía, es un legado de mal comportamiento. Si usted es de las personas que le dice a sus hijos, a usted nadie le tiene que decir nada, usted está malcriando a esa criatura. Y usted le está enseñando a que esa persona no respete a nadie, que ese niño va a ser un problema. ¿Qué clase de cristiano le estamos heredando a nuestra sociedad?
Un creyente conforme a las escrituras, apegado a la palabra de Dios, una persona que busca a Dios, que depende de Dios, o una persona soberbia, arrogante, que solo busca pleito con todo el mundo. ¿Qué le estamos heredando a las nuevas generaciones? ¿Y qué estamos dejando nosotros como legado de nuestra fe cristiana? Aló, iglesia, necesitamos ponernos a pensar, ¿cuál es la herencia que le estoy dejando yo a mis hijos? Y no estoy hablando de lo material, obviamente. Estoy hablando del carácter de Cristo formado en cada uno de nuestros jóvenes. No, pero es que yo lo traigo a la iglesia. Gloria a Dios, hermano, lo felicito porque trae a sus hijos a la iglesia y es muy bueno. Lo que acá le van a enseñar a sus hijos va a cambiar su vida. Pero estoy preguntándole lo que usted le va a enseñar a sus hijos. Lo que usted le va a heredar a sus hijos. Lo que usted le va a transmitir a sus hijos. La pregunta es, ¿qué le estoy dejando a mis hijos? Los preocupamos por lo material, sumamente importante, lo sabemos. Dejarle algo a nuestros hijos, qué bueno, hermano. La educación a mí me preocupa, excelente, hermano, qué buen trabajo. Pero el legado en Cristo Jesús, ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos? Al final, David aprendió de sus errores, obviamente. Todos vemos la historia de David. Si usted lee allá el primer libro de Reyes, en el primer capítulo y el segundo capítulo sigue el desorden en la vida de David y de su familia. Pero una cosa interesante, cuando vemos a David en su vejez, lo vemos solo. ¿Dónde estaba Betsabé? ¿Dónde estaban sus amantes? ¿Dónde estaban sus mujeres? David termina su vida solo. ¿Por qué? El gran rey de Israel, el gran hombre de Dios, ¿dónde termina? Solo. Porque ahí lo llevaron sus malas decisiones. Porque ahí lo llevó su concupiscencia. Usted y yo muchas veces no nos ponemos a pensar hacia dónde nos están llevando nuestras decisiones. A veces solo actuamos, decidimos y no nos damos cuenta que cada decisión está trazando el siguiente tramo que vamos a recorrer en la vida. Lo que yo voy a vivir mañana es lo que estoy decidiendo hoy hacer. Y muchos de nosotros no lo notamos, pero estamos llevando a nuestra familia al fracaso. Estamos llevando a nuestra casa a la destrucción. La pregunta es, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? Y esto, hermanos, a mí me entristece mucho ver a un rey David terminar sus días así. Verlo solo, sin su familia. ¿Por qué no están sus generales? ¿Por qué no están sus amigos? Sus decisiones, sus decisiones. Hace años un predicador enseñaba y decía, usted es el arquitecto de su futuro, hermano. Y eso es una realidad. Somos arquitectos de nuestro futuro. Usted y yo lo estamos decidiendo. Según primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Obviamente David ha reconocido aquí sus errores. Ya lo vemos en su vejez. Aquí está a punto de morir. Y le da los siguientes consejos a su hijo Salomón. Dice la palabra del Señor, primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tenemos, iglesia? Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Esto que estamos leyendo no son simples palabras, son el deseo de un padre de que un hijo no siga su mal ejemplo. Y que si va a imitar algo, que imite las virtudes y las cosas buenas que hizo, no lo malo. ¿Qué está haciendo David con su hijo Salomón? Salomón, con tus hermanos me equivoqué, pero yo quiero que tú vayas por un camino diferente. Ahora la pregunta es, ¿por qué esperar hasta que las cosas terminen mal? El problema de David es que David dejó que algo que él sabía que estaba mal creciera en su corazón y se adueñara en su corazón. ¿Por qué esperar hasta que las cosas terminen mal? ¿Por qué esperar hasta que nuestra familia esté mal para corregir las conductas que tengamos que corregir? ¿Por qué no heredarle a nuestros hijos un cristianismo firme y estable? Termino con esto. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5.
Dejemos a David tranquilo, ya lo tocamos bastante ahorita. Pasemos al Nuevo Testamento. Una de las cosas que me llama la atención es que el apóstol Pablo tiene dos discípulos en particular que pareciera o diera la idea de que eran muy cercanos a él. Es Timoteo y Tito. De hecho, las llamadas cartas pastorales, que es Timoteo y Tito, van dirigidas específicamente a estas personas. Ahora, cuando Pablo habla de Timoteo, me llama la atención que dice la palabra del Señor, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y vea de dónde viene esa herencia, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Qué bonito es que hagan referencia a nuestra familia y que puedan decir, no, es que la abuela de este muchacho fue una mujer de fe inquebrantable, una mujer que le sirvió a Dios hasta el último de sus días. Y su mamá, no hombre, una servidora que no se cansaba. Esa hermana siempre la veíamos en la iglesia, la veíamos en la casa, siempre leyendo su Biblia, buscando de la palabra del Señor, instruyendo a su hijo. Y sin duda alguna, su hijo ha heredado ese mismo carácter de fe que habitó primero en su abuela y en su madre. Ahora la pregunta es, ¿Timoteo recibió una buena herencia? ¿Sí o no? Sí, por supuesto que sí. Ahora la pregunta sería, ¿y nosotros le dejaremos una herencia similar a nuestros hijos? ¿Le dejaremos a nuestros hijos un caminar de fe? ¿Le daremos a nuestros hijos un ejemplo consecuente de vida cristiana? ¿Le estaremos dejando a nuestros hijos un buen legado, hermanos? Si solo nos hemos preocupado por lo material, es tiempo que comencemos a preocuparnos por enseñarle el carácter de Cristo, por formar a nuestros hijos y dejar esa buena herencia para ellos. Yo quiero animarle esta noche, hermano, a que si hemos llevado mal nuestra familia, tomemos cartas en el asunto y comencemos a corregir las cosas que están mal en nuestra familia. Que si hemos hecho cosas que no han estado bien y quizás nos ha faltado un poquito ahí, hermano, que podamos tomar esas decisiones de poder guiar a nuestra familia hacia los pies de Cristo. Me llamaba la atención algo que decía una persona esta semana. Estamos recibiendo una clase y nos decía, ¿en su iglesia hay seguidores suyos o de Cristo? Me llamó la atención el punto que digo. ¿Cómo así? Muchas personas le enseñamos a la gente a seguirnos a nosotros, pero nosotros los cristianos no debemos enseñarle a otras personas que nos sigan a nosotros. Nosotros le enseñamos que sigan a Cristo, que buscan a Jesús. Nuestra enseñanza a nuestros hijos no es que sigan en sí nuestros pasos, es que le vamos a enseñar a que sigan los pasos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted y yo podemos amar mucho a nuestros hijos y cuidarlos los años que el Señor los regale, pero no vamos a ser eternos en esta tierra, hermano. Va a haber un punto en el que tenemos que partir de este mundo. Ahora la pregunta es, ¿estarán listos nuestros hijos para afrontar las cosas? ¿Les dejamos la mejor herencia, que es que conozcan a Jesús, que sigan a Jesús, que caminen de la mano con Jesús? Porque solamente Cristo va a estar con cada uno de nosotros, hermano. Yo me recuerdo hace muchos años atrás, y con esto finalizo porque el tiempo ya se me terminó. Es cierto que es vigilia, pero no tengo que predicar hasta la medianoche, hermano. Me recuerdo que yo siempre sentí una desventaja en mi vida. Y la desventaja es que mis papás no estuvieron conmigo, se separaron llegamos hasta cierta edad y después ellos tomaron cada quien su camino. Y yo sentía que esa era una desventaja en mi vida, porque estaba solo. Pero aprendí que en mi soledad, yo le decía al Señor, Señor, usted se va a convertir en mi Padre. Y con usted voy a caminar. Si usted camina conmigo, vamos a seguir adelante. Hermano, cuando entendí que si Dios está conmigo, ¿quién es contra mí? Cuando entendí eso y que caminar con Cristo es lo mejor que podemos decidir en nuestra vida, le aseguro algo, hermano, por muchas dificultades y tormentas que sus hijos puedan afrontar en la vida, de todas van a salir adelante, porque Cristo los va a sacar en victoria. Un fuerte aplauso al Señor, hermano. Vamos a orar. Padre.